Todavía en nuestro corazón resuena el eco de la misa dominical, donde Jesús nos hacía la siguiente exhortación: el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Todas las penurias que pasa el siervo de Yahvé, que fue triturado, decía la primera lectura, nosotros sabemos que fue entregado hasta la muerte, y una muerte de cruz, que derramó hasta la última gota de sangre por nuestra salvación. Ese mismo Jesús que ayer nos invitaba a servir, hoy nos ilumina nuevamente con el Evangelio que acabamos de escuchar. Nosotros podemos servir de muchas maneras a la sociedad, siendo un buen profesionista, un buen contador, un buen médico, un buen empleado, en fin, podemos sumarnos a organizaciones que ayuden a defender los animales, que ayuden a defender los derechos de las personas indigentes, en fin, la organización que nosotros podamos imaginar. Pero de entre todo ese servicio a la humanidad, hay uno que está por encima de todos los demás, y es aquel que nos invita Jesús a realizar en el Evangelio del día de hoy. Vayan por todo el mundo, hasta los confines de la tierra, decíamos ayer con el apóstol Santiago. Primero no sabía qué pedir a Dios y después llegó hasta lo que hoy conocemos como el Camino de Santiago, el finis terre, el confín de la tierra de aquella época. Y así como invitó a sus apóstoles, porque lo primero que nosotros percibimos es: vale, está bien. Le dijo a los 12, y los 12 para nosotros, ¿a quiénes representan? A los obispos, o a lo mucho a los sacerdotes. Son los obispos y los sacerdotes los que tienen esa encomienda de ir a predicar el Evangelio, la buena nueva del reino, hasta los confines de la tierra. Pero con el Evangelio de hoy, que por algún motivo San Lucas escribió 72, pero que todos los escritores hablan de 70, porque 70 es el representativo de todos los pueblos de la tierra. Tenemos ahí el caso de los 70 ancianos. Y muchos dicen que lo más seguro es que Lucas quiso escribir 70 para significar todos los pueblos de la tierra. Y esa es la invitación que nos hace Jesús, que yo no creo que nada más se la haga a los obispos o a los sacerdotes. Yo estoy convencido que Jesús le hace esta invitación a todo aquel que se diga ser su discípulo. En alguna de las misas de ayer yo comentaba, cuando surgieron los primeros cristianos y antes de la institución de los 7 diáconos, porque hay un pasaje donde se instituyeron los 7 diáconos,
de manera solemne, de manera jerárquica. A todos los seguidores, discípulos de Jesús, se les conocía como los diáconos. ¿Qué significa la palabra diácono? Los servidores. Era sinónimo. Ser discípulo de Jesús era sinónimo de ser servidor. No se concibe. En el cristianismo primitivo no se concibe. Si yo soy seguidor de Jesús, no puedo dejar de ser servidor. Y la exhortación de ayer era muy clara para todos nosotros. No es el camino del poder o de los puestos o del aprovechamiento y sometimiento de los demás el que nos va a conducir a la gloria del cielo. Es el camino del servicio, que ayudas de muchas maneras a la sociedad. Bendito sea Dios. Ya lo decía nuestro Señor, el que no está contra mí, está conmigo para hacer el bien. Si tú haces el bien, Dios te bendice. Pero los que son de Cristo no pueden dejar de hacer el bien que nos pide Jesús. Anunciar a los pueblos la salvación. Anunciar a los pueblos la vida del reino. Anunciar a los pueblos la llegada de la paz. Pero todos sabemos que las palabras mueven, pero el testimonio arrasa. Yo te sugeriría, mi hermano, mi hermana, para que tú verdaderamente te puedas desempeñar como un discípulo, diácono, servidor de Jesús, lo que vayas a anunciar, primero debes esforzarte por vivirlo. Decimos en nuestras predicaciones, el reino de los cielos está cerca. Yo, discípulo de Jesús, vivo en mi vida ordinaria el reino de los cielos. Yo supongo que los que vienen a misa a diario y que me alegra verlos diario, yo veo que se esfuerzan, pero no se puede vivir el reino de los cielos a control remoto o nada más en el mundo de las ideas. Se debe de vivir en carne propia el anuncio del Evangelio. Si vamos a predicar la paz, nosotros debemos ser agentes de paz. Debemos pedirle a Dios que nuestra vida se llene de paz. Yo no puedo transmitir paz solamente con mis palabras, sino desde mi comportamiento, aunque yo todavía no exprese ninguna palabra, la gente al verme se llene de paz. Así pues, el Señor envía a sus discípulos. Si nosotros nos decimos seguidores de Jesús, aceptémoslo, hermanos, hermanas, a nosotros también nos envía. Nos envía a anunciar que ya se acerca el reino de Dios, porque es Jesús quien pasa por nuestras vidas. Y debemos estar preparados para acogerlo. No vaya a ser que Cristo esté pasando por nuestras vidas y dejemos pasar esta maravillosa oportunidad que pueda cambiar toda nuestra existencia. Si ya se acerca el reino de Dios, pues yo lo estoy viviendo en primera persona. La vida del reino de manera limitada por las carencias de mi condición humana, pero ya me esfuerzo por vivir
la vida del reino en la honestidad, en la paz, en la caridad, en el amor, en el servicio. Vestimos el día de hoy el color rojo. Yo les decía el día de San Lorenzo que recuerdo que también estaba de rojo. Todos los discípulos de Jesús debemos de amar el color rojo. ¿Qué significa el color rojo? ¿Sacrificio? ¿Qué significa el color rojo? Litúrgicamente significa tres cosas. Primero, Espíritu Santo. Y yo los coloco en este orden. Cuando celebramos Pentecostés, ¿qué color utilizamos? Rojo. Cualquier actividad que sea del Espíritu Santo, el rojo. Que nunca nos falte a nosotros la gracia del Espíritu Santo, porque decíamos apenas la semana pasada, es el Espíritu Santo el que nos conduce a comprender la vida del reino, las cosas de Dios, a vivirlas. Aunque estamos en esta tierra todavía, el Espíritu Santo nos permite ya vivir la vida del reino de una manera velada, pero ya la podemos experimentar. Que nunca nos falte Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa significa el rojo? ¿Qué celebramos hoy? ¿A quién celebramos hoy? A un apóstol evangelista. Y nosotros somos también apóstoles del Señor. Que no se me olvide que también el Señor a mí me envía. Que no se me olvide que yo traigo tatuado en mi interior el color rojo. Porque Dios me ha dado su Espíritu Divino, porque Dios me ha enviado como apóstol suyo. ¿O no es así? Y luego viene el tercer significado del rojo. Ahora sí. Ayer decía la palabra de Dios que se me quedó muy grabada. Decía, el Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. ¿Qué otra cosa significa el rojo? El martirio, dar incluso la vida por el anuncio del Evangelio, dar incluso la vida por vivir la vida del reino en mi propia carne. Entonces, que nosotros no se nos olvide que siempre el Señor nos invita a recordar el significado del color rojo. ¿Tenemos Espíritu Santo? Sí. ¿Somos enviados por el Señor? Sí. ¿Estamos dispuestos incluso a experimentar el rechazo? Yo espero que sí. San Lucas tuvo una iniciativa muy loable. Cuando todavía no habían planes pastorales, ni conferencias por Zoom, ni nada de esas cosas. San Lucas tuvo la iniciativa de escribir en orden lo que sucedió con Jesús. Y la gran peculiaridad de San Lucas es que él no era judío. Mateo, Marcos, Juan vienen de raíz judía, pero Lucas no. Lucas viene de raíz griega. Por tanto, Lucas se fija en otras cosas que los judíos no se podían haber fijado. Por ejemplo, la importancia que dio San Lucas a la mujer. Yo me imagino a San Lucas que ha de haber dicho, a la primera que me voy a entrevistar es a la mamá de Jesús. Ella me va a soltar todo y aquí lo escribo. Y qué hermosa obra hizo San Lucas. Sin la obra de San Lucas no conoceríamos la Anunciación, la Visitación.
Una mujer que se pone de pie y dice: dichosos el vientre que te amamantó y el vientre que te crió y los pechos que te amamantaron. Hay pasajes que solo corresponden a San Lucas, y a mí en lo personal me llama mucho la atención el relieve que hace de la mujer, especialmente de la Santísima Virgen María. Un judío no hubiera concebido el nacimiento de la Iglesia después de la ascensión de Jesús, como la conocemos en la obra de San Lucas. San Lucas tiene una, ¿cómo le podemos llamar? Una saga, una obra en 2 tomos. El Evangelio de San Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Y para comprender esos 2 tomos, yo le cambio al Evangelio de San Lucas y les propongo lo siguiente: los Hechos de Jesús son los Hechos de Jesús, y en su otro libro son los Hechos ¿de quién? De los apóstoles. Y para mí me parece grandiosa la obra de Lucas, porque nos presenta esa gran enseñanza. La obra de la salvación viene en 2 tomos: los Hechos de Jesús y los Hechos de los Apóstoles. No concibo una sin la otra. Hoy día no la concibimos. ¿Cómo actúa Jesús en medio de nosotros? A través de la Iglesia. Entonces, que eso también nos interpele, de que si bien Jesús vino a hacer su obra después de su ascensión, ¿a quién le corresponde continuar su obra? ¿A quién? A todos nosotros. Pues bendito sea Dios que San Lucas tuvo esa gran iniciativa. Sin que nadie se lo pidiera, su obra quedó grabada para siempre en la vida de nuestra Iglesia a través de esos 2 grandes tomos. Pidamos pues al Señor que nos sepamos beneficiar de esto tan hermoso que nos dejó San Lucas. Miren, no puedo terminar sin decir esto. La humanidad de Jesús, una vez que Jesús subió al cielo, San Lucas me la deja impregnada en su Madre Santísima, ¿cierto? Jesús regresa a la derecha del Padre. ¿Quién me llena de esa humanidad de Jesús? La Virgen, que estaba en oración en el cenáculo junto con los discípulos, pidiendo ¿qué cosa? ¿Quién me llena ese vacío de divinidad de mi Señor Jesucristo? ¿Quién me lo llena? El Espíritu Santo. La humanidad de Jesús, San Lucas me la completa con la presencia de nuestra Madre Santísima. La divinidad de Jesús, San Lucas me la completa con el poder y la fuerza del Espíritu Paráclito. Pues miremos a María Santísima, templo, trono del Espíritu Santo, para que ella nos acompañe en esta vida de la Iglesia y sepamos responder al llamado que Jesús nos hace a llevar el Evangelio a todas las naciones.